¡Pum! Bienvenides, Todo Pasa. Un programa donde la verdad y la mentira tironean constantemente consiguiendo confundir y distraer. ¿Confundido o distraído, Guillermo? Muy importante para todos los vecinos de Villa Gesell. Tranquilo, capo. Todo pasa. Vos también. Viernes por la noche sube de la señal, la radio comunitaria nunca se va a callar. Marcos y Charlie con su Biblia canábica, la gente sintoniza, la fiesta empieza ya. Desde la azotea las horas van, historias y risas que nunca se van. La canción que nos hizo la IA, y la cual habrá que actualizar porque creo que nos paramos el viernes. Hola, buenas tardes, hoy es sábado, no es viernes, son las 18:05 de este día lindo, la verdad que fresco, pero lindo, agradable, ahí para andar en bicicleta, pasear por la costa como alguien que yo sé, estuvo haciendo actividades deportivas, el Tincho, por eso esa cabellera al viento, sí, el tipo estuvo haciendo, no, si no es solo comer asado antes de venir al programa, no, el tipo a veces hace bicicleta. Es una envidia eso la semana pasada. Te volvió, te venir un asado. Programa 264 de este hermoso programa llamado Todo Pasa, ¿sí? A mi izquierda, como siempre, Carlos Ariel Colaretti. Y en la conducción y a mi derecha, Marcos Antonio Franco, y que aunque ya lo presentamos al Tincho, él es el que maneja los controles. Sí, señor, el otro gallina del equipo. El otro gallina del equipo, sí. Es la primera que se votó contra uno, me parece. Hace rato no me pasaba. Porque Caro era de Boca. Claro, por eso. Claro, bueno. Efectivamente. Así que bueno, vamos a tener de todo. Tenemos entrevistas si todo sale bien. Vamos a hablar del pedo de las vacas. Ay, no, ¿en serio? No sé si te enteraste Obvio. de la polémica de Eduardo Feynman, que pauta mediante siempre la sociedad rural y toda esa gentuza que tiene mucha plata, hace cosas que lobby, si querés, para que vivamos un poquito peor cada vez, porque no les importa. ¿Vos me decís que Feynman está bien sobrado, no? Sí, no lo puedo decir, pero vamos a pensar que todo puede ser en este hermoso país, así que obviamente el mesiánico está jugando Leo la final. Sí, señor. Así que si Tincho no opina lo contrario, arrancamos. Dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar, y de 4 ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! Nunca resignarse, pero sí estar listos, porque al final todo pasa. Porque sabemos que con Messi no alcanzaba, pero sin él no podíamos. ¿O no, Leo? Pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Y estamos felices de contarles que salió un nuevo bloque, el bloque mesiánico. Porque Leo sigue más vigente que nunca. ¿Qué decís, Leo? Y yo no me doy cuenta, capaz que sí, yo me preparo y juego igual que lo hice siempre. Pero también hay una realidad que tengo más años, que tengo 1000 partidos atrás y bueno, el tiempo pasa para todo. Sí, Leo, lo sabemos, pero estamos felices nosotros, ¿vos no? Bueno, hay gente que me sigue toda la vida, ya me conoce, se me nota mucho también cuando estoy contento. Bueno, todo pasa, crack. A partir de ahora, el bloque mesiánico para las nuevas generaciones. ¿Qué me contás? Todo pasa por algo y... Toco y me voy, no importa cuál sea el color. Bueno. Decía que estaba jugando. Volvió mesiánico. Sí, hace rato no venía. No. Sí, hace rato. No, de hecho, no me acordaba que teníamos un separador tan lindo. Posta, te quedó bueno. No. Está jugando la final, Diego, decías, ¿verdad? ...2-0, se empata el último pelota, 2-2, nos jugaba para un tiro libre. Fue un partido súper caliente, recuerdo el pelotazo de tira Paredes al banco suplente de Holanda.
recaliente por algo que estaba diciendo Van Gaal. Mismo Leo Messi haciendo un topollillo al técnico holandés, a Van Gaal, cuando hace el 1-0 después del penal. Fue muy picante el partido. Fue a penales, muy hablado también la serie de penales. Está la caminata de Lautaro Martínez del círculo central hasta patear el penal con 3 jugadores holandeses colgados al hombro diciéndole cosas. Y después del partido en el vestuario, una vez que la Argentina asegura su clasificación en base a Diego Martínez y a la efectividad de los pateadores argentinos, el autor de los 2 goles de holandeses, Warhol, si no me equivoco, si no se pronuncia mal así, el bobo Warhol, quedó así después de la frase de Leo. Después de haber boqueado y haber gritado los goles y haber dicho un montón de tonteces durante el partido, se le pintó pedir la remera a Leo Messi. Y Leo Messi tuvo la salida argentina, digamos. Después de todo lo que boqueaste, ¿qué fue lo que dijo? Quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? Aparte, totalmente sacado. Totalmente, andá para allá. Decía, ¿qué mirá? Andá para allá. O sea, es que nos quedaron 2 frases en la misma. Nos quedó, ¿qué mirá, bobo? Cuando alguien está mirando o algo no te gusta. Bueno, andá para allá cuando te está molestando o alguna razón que quieras mandar a alguien en un chiste también. Sacarlo de alrededor tuyo. Nada, como te decía, 9 de diciembre del 2022, fecha histórica para los hinchas de River. Hacía la pasada, porque no puedo dejar de decir que ese día murió Boca Madrid, pero bueno, me tuve que fumar al descenso y me fumé esta. Pero más allá de eso, es la fecha que Leo tiró la frase, andá para allá, bobo, que mirás, bobo, y quedó en la historia del triunfador argentino con una frase mesiánica, ¿no? Bien dicho. 1-1, ¿eh? ¿Le empataron a Leo? Sí. Vos sabés que en el equipo de Vancouver es el rival, ¿no? El Vancouver, claro. Juega Thomas Müller. Canadiense. Juega Thomas Müller, alemán. Que jugadorazo. Que fue el que le ganó la final del 2014 a Messi. Y es el único jugador, uno de los pocos jugadores, único. No quiero decir único porque es demasiado amplio. Entonces, uno de los pocos jugadores que tiene récord positivo contra Leo Messi en finales. Le ganó también con el Bayern Múnich al Barcelona. Le ganó la final del mundo en el 2014. Está jugando la final. O sea, es uno de los pocos jugadores que como que Leo tiene... Por lo que escuché, el primer tiempo lo iba ganando, pero no era justo. Me parece que ya con un empate tan rápido... complicado. Es una pena porque... 15 segundo tiempo, ¿no? Fue a Miami para salir campeón, ¿no? A ver, ya ganó la conferencia. Pasa que los Yankees dan un título como... Se está pareciendo a Argentina, digamos, título por todo. Claro. Bueno, los Yankees parece que también dan título por todo. Leo se llevó el trofeo de ganador de conferencia. Igual es muy NBA. El NBA también da un título de campeón del este y del oeste. Aunque todos sabemos que el título que realmente vale es este, de la final. Claro. Que la liga. Pero bueno, nada, recordamos el 9 de diciembre del 2022, no del 2018, del 2022, el andá para allá bobo y el que mirás bobo de Leo Messi, que quedó como bobo ahora, Borja. ¿Te acordás de esto? ¿Y de esto? ¿Y de esto? Cambiamos futuro por pasado. En todos los ámbitos, todo pasa. Prende la radio. Porque lo importante es invisible a los gobernantes. Nosotros te contamos, resumimos e interpretamos con temas que nos interesan a todos. Porque todo pasa, pero si te enterás, mejor. La globalización se desglobaliza, botaste a Trump, qué risa. Ahí va, ahora sí, está un poquito alto el volumen de mi auricular. Bueno, arranca el bloque 2 con un informe, Charlie, como dijimos. Lo vamos a escuchar en un momento, creo, la diputada Lorena Klug decir que en realidad era un proyecto que todavía no se trató, digamos, ¿no? Sí, un proyecto, sí. Pero evidentemente hay alguien mediáticamente que le interesaba que esto surgiera, y uno supone que es para tapar el quilombo económico que tiene el país, una inflación que va acercándose al 3 y monedita para diciembre, si no es 4, desempleo, empresas importantes de Argentina, productoras de alimentos que están despidiendo a sus empleados. Entonces, obviamente que todo les va a servir, y hasta una vez se dice, no cometemos un error en meter este proyecto para darles de comer, por ahí podríamos esperar. Pero bueno, la política es la política y cada cosa tiene sus cuestiones. Vamos a escuchar el enojo del amigo Eduardo Feynman sobre este tema. Ridículo de una diputada provincial bonaerense que propuso el impuesto a la emisión de gases de las vacas. O sea, él quiere grabar con un impuesto los peditos de las vacas, ¿no? Y los eructos de las vacas. La flatulencia.
O sea, una cuestión digestiva de las vacas. Es tremendo, son dos Porque payasos. no se trata ni más ni menos que de eso, ¿no? Una cuestión digestiva. Son rumiantes, sí, claro. Si no supiera que Feynman diría que es un streaming de eso que están jodiendo en una la diputada parece se llama serio. Lucía No es Cook, serio. de Unión por la Patria, vinculada a Grabois, cuando no, presentó un proyecto para crear el fondo fiduciario grabando la emisión de metano. De metano. Atribuible a flatulencias y eructos de vacunos. ¿Cómo les gusta, primero, los impuestos y después los fondos fiduciarios, no? Suponte, para evitar el impuesto, ¿no? Porque se supone que te graban el eructo y el pedito de la vaca, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo evitás? Le pones un tapón en la boca y un tapón en el culito a la vaca para así no emite y evitas pagar el Claro, impuesto. no, ni siquiera es humor. No, le sale Pero muy mal. además, Fleco, así como hice yo, preguntarle a la IA a ver de qué estamos hablando para tener una idea de qué es lo que pasa y por qué pasa. Entonces, desde este programa le vamos a dar una mano a Eduardo Feynman y vamos a explicarle de qué se trata, ¿sí? La emisión de metano en vacas y su impacto ambiental es el título del cual yo me puse a charlar con mi amiga IA y me contó lo siguiente, dice, ¿por qué las vacas emiten metano? Son rumiantes, ¿no?, que generan metano durante la digestión. Este proceso se llama fermentación entérica. En el rumen, o sea, el estómago, microorganismos descomponen la fibra vegetal, ¿sí? En realidad es como un preestómago de la vaca, ¿sí? Ahí donde se fermentan millones de microorganismos, bacterias y hongos, se descomponen. La celulosa del pasto en nutrientes y energía, ácidos grasos volátiles para la vaca, convirtiendo fibra indigerible en proteína animal de alto valor para la carne y la leche. Como resultado, liberan metano que la vaca expulsa mayormente por eructos. No es pedos, como dicen ellos, son eructos, ¿sí? Bien, el metano tiene un potencial de calentamiento global de 28 a 34 veces mayor que el dióxido de carbono en 100 años. Está medido esto, ¿sí? Entonces, no es una pelotudez. Y lo que te da bronca cuando uno escucha al sector agroexportador, porque la cuenta es fácil, Charlie. Cuando en la provincia de Buenos Aires estaba inundada hasta ayer, yo no tengo las últimas informaciones, pero la zona yendo de acá para Buenos Aires, mirás para el costado de la ruta, estaba lleno de agua. Hay mucha agua, sí. ¿Qué le pasa a la vaca cuando está lleno de agua? No puede comer. No puede comer. Cuando, por ejemplo, tenés inundaciones, por las altas tormentas, las altas lluvias, ¿sí? Pasa por eso. ¿Por qué? Porque estamos matando al medio ambiente. Entre otras cosas, las vacas. Obvio. Ahora, ¿estamos diciendo que hay que matar a todas las vacas? No, no es eso lo que se está diciendo. Lo que se intenta es cambiarles el alimento, tan fácil como eso, para que produzcan menos gas metano. Y lo vamos a explicar. La ganadería es responsable de entre el 14 y el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, ¿eh? Casi 20%. Es un montón, sí. Dentro de ese porcentaje, la fermentación entérica, que es lo que estamos hablando, el metano, representa aproximadamente el 40 al 45% del total del sector ganadero. En países con grandes rodeos bovinos, como Argentina, Brasil, Estados Unidos e India, este factor tiene un peso enorme en el inventario nacional de emisiones. Vamos a escuchar el audio número 2 a la diputada, porque entre los casos dice, bueno, pero ¿cómo le gustan los impuestos? Dijo el cordobés Pablo Rossi. Bueno, acaba de explicar que no es así. El proyecto no prevé un gravamen, digamos, específico, porque muchas veces los proyectos en la legislatura bonaerense quedan muchos años, digamos, discutiéndose, y entendíamos que era una propuesta que podía generar cierta polémica y que estaba bueno como tirarlo a la cancha y también empezar a discutir a partir de otras propuestas y de otras opiniones. Entonces, todo lo que tiene que ver con el gravamen en sí queda a cargo de la autoridad de aplicación, ¿no? Que en este caso es el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, así lo establece. Después sí, obviamente, establece que tiene que ser por cabeza de ganado, ¿no? Porque hay un cálculo científico de cuánto más o menos emite una vaca promedio anualmente de gas metano, que más o menos son 100 kilos, y se grava en función de la cantidad de ganado o la cabeza de ganado. Obviamente establece un mecanismo de proporción, no es lo mismo un pequeño productor que tiene una cierta cantidad de vacas que un gran feedlot que tiene una gran cantidad de ganado, ¿no? En ese caso. Pero bueno, me parece que, lo dije en varios medios, se pone el acento constantemente en la cuestión fiscal, cuando en realidad la tasa se paga en tanto infracción, no en tanto imposición en sí, digamos. Nosotros lo que planteamos es que queremos, o la búsqueda del proyecto es que haya una política que el Estado acompañe a los productores, presentando un plan. Aquel productor que produzca, gane su renta y demás, y no tenga ningún tipo de responsabilidad extendida sobre los gases que emiten las vacas que cría,
bueno, va a tener que pagar el impuesto, pero pensarlo más como un tipo de infracción que de impuesto en sí. De hecho, el espíritu del proyecto es que nadie tenga que pagar la tasa, digamos, porque quiere decir que muchos productores están teniendo una política de mitigación del gas metano que emite el ganado. Ahí está, acordate, política de mitigación, vamos a llegar ahí. Entonces, como dijimos, efectos ambientales del metano, calentamiento global, y afecta la calidad del aire al participar en la formación del ozono troposférico, un gas nocivo para la salud. Tiene una vida en la atmósfera de 12 años, más corta que el dióxido de carbono, por lo cual reducirlo puede generar beneficios climáticos rápidos. ¿Qué soluciones ecológicas existen? Vamos a escuchar el audio número 3 a la diputada, hablando de un caso que existe en provincia de Buenos Aires, muy interesante. Hay muchas formas de pensarlo. Una, por ejemplo, la más sencilla, si se quiere, es cambiar la alimentación de las vacas. Eso ya se está haciendo en algunos países incluso, que no coman tantos granos y coman más, o sea, alfalfa u otras hierbas que producen otro tipo de gases. Después, obviamente, en el caso de que se traten de grandes feedlots o de grandes empresas productoras de ganado, pueden incluso trabajar en plantas de biogás para producir combustibles amigables con el ambiente. Hay un caso en Coronel Suárez, pero hay otros en la provincia de Buenos Aires, donde han diversificado su producción, porque la realidad es que están además adentrándose en otro rubro, han generado laburo y han generado ganancia a partir de generar estos combustibles con el estiércol, que son muy, muy, muy importantes, pero también este estiércol en particular es muy bueno para producir este tipo de gases, digamos, ¿no? De gases de combustibles. Sí, hay un caso en Coronel Suárez, Cecilio de Sousa, que es un caso bastante paradigmático, pero también hay otros, ese es el que más conozco en profundidad, y obviamente tuvo que hacer una inversión, no es una cosa del día para otro, por eso digo, esa inversión por ahí corresponde a los productores de mayor escala, al pequeño productor o al que quiere tener otro tipo de política, puede ser hasta plantar una nativa, pero vos tenés que generar algo que retribuya lo que vos estás contaminando, digamos. De hecho, habíamos avalado esa posibilidad, después lo cambiamos, de hecho, lo que dice el proyecto es que la tasa va a un fideicomiso para generar proyectos más urbanos de GIRSU, que es el tratamiento de residuos sólidos urbanos, pero en su momento habíamos pensado incluso que con esa guita se financie brigadas de plantaciones de árboles, pero bueno, era como más complejo por las diferentes cuestiones que tienen que ver con las especies de los árboles y demás, las nativas, etcétera, y nos terminamos definiendo por esa idea. Pero bueno, es un proyecto que evidentemente puso bastante nervioso a algunos sectores y algunos círculos periodísticos sobre todo. No es un proyecto que nosotros hayamos sacado a la cancha mediáticamente, sino que ellos lo impusieron y nosotros lo estamos defendiendo por la preocupación que me genera a mí, como una legisladora joven, el futuro del país. Y todo bien con que produzcan, pero en cualquier país normal vos producís, ganás, pero si estás contaminando, estás cometiendo una infracción, tenés que pagar, o sea, no es una locura, ¿no? Hablamos mucho de los países subdesarrollados, etcétera, pero cuando tenemos que pagar por las infracciones que cometemos y el daño al medio ambiente, nos echamos para atrás para ir con ese tipo de planteos. Ahí está el tema. Claro, y insisto en esto, vos tenés la vaca que quieras, lo que tenés que hacer es algo para mejorar lo que estás afectando, claro. Si es que no le cambiás, entre otras cosas, la alimentación. Por ejemplo, como decíamos, mejorar las dietas, ¿sí? Suplementación con grasas, algas rojas, dice que reducen hasta el 60% las emisiones, aditivos, también reducen entre el 20 y el 40%. Se puede hacer manejo de la pastura, ¿sí? Pasturas más digestibles, menos metano por kilo de carne o leche. Un sistema silvopastoriles mejoran eficiencia y captura de carbono. ¿Qué son estos sistemas? Son una estrategia de producción ganadera que integra árboles, pastos y ganado en un mismo espacio para lograr beneficios productivos y ambientales. Estos sistemas, dice, aprovechan la interacción entre los tres componentes. Los árboles ofrecen sombra y refugio para los animales, mejoran la calidad del forraje y del suelo y pueden generar ingresos adicionales por su madera u otros productos. A su vez, el pastoreo ayuda a manejar la vegetación y a fertilizar el suelo, y la ganadería se beneficia de un ambiente más productivo y un menor impacto ambiental. Simplemente con eso. ¿Sí? No estamos hablando tampoco de grandes inversiones. Y obviamente también cuando tenés animales más sanos, obviamente que mejor va a ser incluso para la carne que terminamos comprando. La calidad del producto. Sí. Claro. Otra de los efectos para mitigar, por ejemplo, son los biodigestores, como contaba recién, es transformar el estiércol, la famosa caca, en biogás, que es reduciendo emisiones y generando energía renovable, que te puede servir para tu mismo campo también. ¿Sí? O sea, que vos fíjate qué interesante. Y cuando pregunté acerca de qué políticas había a nivel mercado en otros rubros de la economía, ¿no? Hay una implementación de precios en el carbono, impuestos a emisiones, comercio de derechos de emisión, subsidios verdes, reforma de subvenciones a combustibles fósiles,
¿sí? Esto el FMI hizo un informe al respecto. Se financia tecnologías limpias, proyectos de energías renovables, apoyo público-privado, inversión en tecnologías bajas en carbono. O sea, hay un mundo que labura y piensa estos cambios energéticos y los estados que subsidian para que vos los compres. Acá se había intentado hacer, ¿te acordás con el panel solar? Sí. Para el techo de las casas. Sí. ¿Qué pasa? Se abandonó porque era un buen proyecto. De hecho, creo que los paneles se hacían acá. Obviamente que hasta que todo el mundo los tenga, resulta ser hoy un servicio caro, ¿sí? Si se masificara sería más barato. El tema es que no ha entrado para mí con el Estado poniendo plata para que no sea más barato comprarlo, darle un préstamo, cuotas por ahí con menos intereses. Uno haría el cambio, claro. Pero en el norte hay varios completos que solamente tienen energía a través de los paneles solares. Bien. Como decíamos, este número me pareció interesante además, ¿no? Hay en Argentina, que es uno de los países principales de producción de carne vacuna, tiene un rodeo aproximado de 53 a 55 millones de cabezas, ¿sí? Por eso la ganadería es un componente central tanto de la economía como del inventario de gases del país. Según algunos números, dice la ganadería representa entre el 20 y el 23% de las emisiones totales, ¿sí? O sea, estamos hablando de un porcentaje alto, ¿no? Obviamente que lo que sería el petróleo, el carbón, que es un elemento que todavía no seguimos alimentando la energía de esa manera, es el que más huellas deja y por lo tanto se hacen grandes reuniones a nivel país para aprobar los famosos acuerdos que cuando por ejemplo llegó Donald Trump se cagó en el acuerdo, no sirvió para nada. Algunos países lo siguen haciendo y de hecho hay motivaciones económicas para poder cumplir con esas metas, digamos, ¿no? Después, bueno, ¿por qué pesa tanto en Argentina? Bueno, un poco como decíamos, no tenemos todavía una matriz energética limpia, ¿sí? Somos más bien país petrolero y carbonífero, entonces hay como todavía otro lugar, si querés, me pongo en el lado del campesino, te dice, mirá, metete con el que te genera más gas, después si querés vení con nosotros que somos el 20. Pero por un lado tenés que empezar, y la realidad es que cambiar toda la flota de colectivos que tenemos, no solo en Mar del Plata, en el país, pasarlo a gas o eléctrico, es una inversión que es más fácil darle comer bien a las vacas, digamos, ¿no? Por ejemplo, o utilizar otros métodos de mitigación. Vamos a escuchar a, si no me equivoco, lo tengo por acá, en el audio número 5, ¿no? 4. Por eso no lo estoy encontrando. Bueno, vamos a escuchar en el audio número 4, si no me equivoco, hablando justamente de este sistema de mitigación. El único país del mundo que tiene ya aprobado por su parlamento es Dinamarca. Entonces, bueno, tienen una política destinada a eso y, bueno, mucha gente decía, bueno, pero no somos Dinamarca, eso es el primer mundo y demás. Pero Argentina es uno de los países más importantes en términos de producción ganadera en el mundo. ¿Por qué no ser Argentina uno de los primeros países en pensar algún tipo de política y empezar a ser ejemplo en el mundo sobre ese tema, ¿no? Pareciera a veces que lo urgente le gana a lo necesario. Mucha gente me decía, bueno, pero hay cosas más importantes, está bueno, pero no es el momento. Bueno, ¿cuándo es el momento? ¿No? Pareciera que siempre la cuestión ambiental queda como, bueno, esto no todavía, cuando en realidad es una cuestión de que si no la atendés ahora, no la atendés más, y cuando te quieras acordar. De hecho, también se lo decía a algún cruce que tuve con el presidente de Carvab en alguna entrevista, esto los beneficia, o sea, están teniendo periodos de sequía intenso y después periodos de inundaciones intensos y eso no es una casualidad del destino de la vida, tiene que ver con el calentamiento global y con los cambios climáticos que estamos viviendo. Si quieren un proyecto y un modelo sustentable de producción, van a tener que tener una política al respecto y yo encantada de discutir eso, es lo que más me interesa. No es mi idea generar un impuesto, para eso habrá otros ámbitos correspondientes en función de cobrar y el tributo que tiene que cobrar, pero acá el espíritu es que exista una política, que cada productor tenga un plan de mitigación del daño que genera. Me había olvidado de la sequía. Claro, durante el gobierno de Alberto tuvimos sequía y no ingresaron 25.000 millones de dólares por, entre otras cosas, madera, soja. Los liberales dicen que no hay calentamiento global, que claro, no existe claro. En fin, la cuestión es que, bueno, el único país que pudo entonces regular a través de un impuesto es Dinamarca, sí, con una medida pensada en el 2030, sí, a los específicamente productores de ganado, vacas, cerdos y ovejas. Ellos producen más cerdo, a diferencia de nosotros. Y algunos de los países que no pudieron, por ejemplo, son Japón, sí, que lo habían ingresado y cuando cambió el gobierno, que también puede pasar eso, porque obviamente todo se discute, ¿sí? Pero hay países que ya están pensando, porque obviamente es una preocupación, y de hecho, vos pensás que Dinamarca, con esta
situación está tomando ventaja, porque ya hay algunos países que empiezan a decir, yo le voy a comprar, voy a importar carnes, sí, de países que cuiden su medio ambiente, porque también, como decimos, si la vaca no come buen pasto, porque mejora la un calidad, año y inundación el otro, va a ser una vaca de menos calidad. Mejora la calidad. Exactamente. Otro de los ejemplos que retrocedieron fue de Nueva Zelanda, por ejemplo. Sí, en el 2022 había hecho una especie de gravamen sobre la emisión en la agricultura y bueno, al cambio también de gobierno volvió para atrás. Pero digamos que es una preocupación que está latente y que también hay que decir, consumen mucha agua también las vacas, ¿no? Entonces, también en el momento donde hay problemas de agua en varios países del mundo, agua potable estamos diciendo, creo que, no digo vamos a dejar de comer carne, pero podemos empezar a comer mejor, me parece. Yo creo que es un punto que podemos pensar. Y esta diputada es una chica joven, dice, si yo que soy joven no puedo pensar en estas cosas, pensando en el futuro, ¿no? Ese es el tema. Igual siempre volvemos al punto del audio también anterior, de que cuando querés hacer algo del primer mundo te dicen, no, pero eso es para Dinamarca, no para nosotros. Nos queremos copiar las cosas del primer mundo, ponemos todo el tiempo como ejemplo el primer mundo, Estados Unidos, que queremos ser como ellos, dicen ellos, ¿no? Yo no, pero ellos dicen que quieren ser igual que Estados Unidos. Ahora, cuando querés hacer los impuestos que tienen ellos, o querés hacer los gravamen que son ellos, o le marcás que Trump hizo una cuestión proteccionista en mucha parte de su economía, no te la toman esa no la quieren. Bueno, California tiene un impuesto también por el tema del sector lácteo, un impuesto para que produzcan de esta manera, o por lo menos que le devuelvan algo a la tierra, con, por ejemplo, este caso vamos a escuchar el proyecto Biodes, es una planta de biogás en Coronel Suárez, es el licenciado Cecilio de Sousa, que es el que hablaba la diputada. La planta se inicia o se empieza a proyectar en el 2017, ya hace 5 años que estamos con esta idea y está casi ya culminándose. Si Dios quiere, en unos días vamos a estar pudiendo poner ya hacienda dentro de los corrales del feedlot nuevo, estabulado, y no pudimos poner antes porque no podemos todavía poner el estiércol de esos animales en los tanques, en los biodigestores, así que si se logra eso en 2 semanas, estimamos, ya podemos empezar a acumular estiércol y empezar a capturar el metano que eso genera y bueno, empezar a hacer las pruebas para poner en funcionamiento el motor generador que anda con ese gas metano. Es una tecnología, una idea, una forma de producir que creemos que va a ser la más apropiada y la única posible, quizá en un tiempo prudencial, porque bueno, estamos teniendo los problemas que tenemos atmosféricos y de cambio climático por, entre otras cosas, producir de la forma no tan adecuada como deberíamos hacerlo. Entonces, un poco el pensamiento fue, si no nos ayornamos, no nos actualizamos, no nos van a dejar producir en el futuro, o va a ser muy difícil producir de esta manera, y bueno, de ahí, por una cosa o por otra, fuimos llegando a esta forma o a este sistema de producción, que fue por querer mejorar, por querer hacer las cosas como creemos que se deben hacer. Un productor lo está diciendo. Sí. O sea, fíjate que ya el bichito ya picó, digamos, gente que está laburando y pensando en esto, ¿no? Algún impuesto que encontré por ahí, impuesto al carbono en frontera, ¿sí? El sector es la industria pesada, acero, cemento, aluminio, fertilizantes químicos. Entró en vigencia en fase inicial en el 2023. Se va a implementar plenamente en el 2026. Esto es en la Unión Europea, ¿sí? Entonces, las empresas que importan deben pagar un ajuste de carbono si el producto proviene de un país con estándares ambientales más bajos. Está bien. Eso va a empezar a pasar con el alimento también. Entonces, me parece que es interesante como propuesta pensar, porque obviamente es un proyecto que va a tener su trabajo, puede llevar, como la ley de medios llevó 4 años, puede llevar un tiempo. Sí. No podemos negarnos y terminar feminizando todas las discusiones y poniendo nervioso al sector que básicamente maneja la torta en la Argentina. Así que bueno, un intento por saber de qué se trataba esta idea del famoso pedo de vaca. Llévatelo, Tincho. Sí, todo pasa, pero mantengamos siempre la memoria viva. Nos encontrás en Instagram, en Facebook y en Twitter. Somos Todo Pasa MDP. Nuestro mail,
todopasamdp@gmail.com. Auspicia en Radio de la Azotea. Llama al 223 58 28 700. ADUM, Agremiación Docente Universitaria Marplatense, defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las y los docentes universitarios marplatenses. ADUM, más de 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256, llamanos al 475-2001 o seguinos en Facebook. ADUM, Agremiación Docente Universitaria Marplatense. Matilda Pastas, en San Juan 217. Te esperamos como desde hace 10 años, con las mejores materias primas y sabores únicos para las pastas de siempre. Y también para que pruebes nuestras empanadas y tartas. Cumplimos 10 años. En San Juan 217, Matilda Pastas. En marzo también llega la vuelta del club, por eso no te quedes sin lugar. Puedes ingresar a nuestra web 11unidos.com para ver todas las actividades que están disponibles, tanto para chicos y adultos. Contamos con nuevos espacios para nuestro centro de arte, para practicar yoga y deportes de contacto. Construimos nuevos vestuarios para los infantiles de la escuela de natación y ampliamos la sala de musculación. No te quedes afuera, la inscripción es en febrero y te asegura el lugar para todo el año. Club Atlético 11 Unidos. Estamos en permanente crecimiento para brindar a cada familia nuevas actividades deportivas y recreativas. Club Atlético 11 Unidos. Marcos Sastre 50. Visítanos en 11unidos.com. Todo el club en un solo lugar. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. ¿Te acordás de esto? ¿Y de esto? ¿Y de esto? Cambiamos futuro por pasado. En todos los ámbitos, todo pasa. Porque nos gusta escuchar a quien sabe, porque más nos gusta preguntar, y porque pase lo que pase, la entrevista del día para recordar toda la semana. Y continuamos en todo pasa con el tercer bloque de este lindo programa 18:37 y estamos en comunicación con la secretaria docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Alejandra Ayek. Hola Alejandra, Charly y Marcos te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, bien. No sabemos si están contentos o más o menos, porque bueno, la noticia es importante, ¿no? La Cámara en lo Contencioso Administrativo le dio la razón al sindicato en una disputa que lleva más de 20 años, es un hermoso adolescente, podemos decir. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, la verdad que estamos contentos. Han sido 20 años de mucho trabajo, tanto gremial como en la parte judicial, con nuestros abogados, el doctor Morteo y la doctora Jara. Una lucha que se comenzó después de que se firma el acuerdo, después de aquellos 1000 y pico días de paro, que se levanta que se levanta la carpa blanca, claro, y que se crea el Fondo Nacional Educativo y como desprendimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente. En ese momento, el Fondo Nacional se maneja con los datos que mandaban las provincias. La provincia de Buenos Aires, el banco de datos que tenía de la Municipalidad de General Pueyrredón era el banco de los cargos que estaban subvencionados por la provincia de Buenos Aires, pero nosotros teníamos casi el 50% de los compañeros que no estaban dentro de esa subvención y que quedaron fuera del cobro del incentivo. Lo luchamos acá, hablamos, tratamos de que entendieran de que era el municipio el que tenía que reclamar, ampliar ese banco de datos, no lo conseguimos. Viajamos, fuimos a Consejo Federal, a la Dirección General de Escuelas, y en todos lados la respuesta era que el municipio
tenía que enviar la información. Bueno, terminamos el reclamo administrativo y con los compañeros que se acercaron y quisieron comenzar la demanda judicial, allá por el 2004, 2005, comienzo del 2005, comenzamos con el litigio judicial. Y Claro. ahora tenemos 3 causas, una de ellas hace 10 días tuvo fallo favorable en la Cámara, ya tenía fallo favorable en primera instancia, y las otras 2, que estaban un poquito más adelantadas, tienen los 3 fallos favorables. Primera instancia, Cámara y Corte de la Provincia. Claro, claro. ¿Quién era el intendente en esa época? El intendente, cuando nace el incentivo docente, era Elio Prile. Claro, claro. Sí, porque uno puede entender que hay cuestiones burocráticas y que haya cierta demora, ¿no? Pero 20 años parece un montón. Ahora, cuando vos decís un sector estaba subvencionado y el otro no aparecía, ¿qué se refiere a docentes de escuelas privadas? Porque, haciendo un poco de memoria, en Mar del Plata hacían falta escuelas, jardines, y allá, hace 66 años, el intendente Lombardo tomó la determinación de que la comuna respondiera a las necesidades de esas comunidades con escuelas y jardines. Claro. Hace un convenio con la provincia de Buenos Aires, que en ese momento no tenía previsto crear más escuelas y jardines, que la provincia le mandara los salarios, se hiciera cargo de los salarios, y que el municipio se hacía cargo de la infraestructura y de la designación de los docentes. Ah, bien. Bien. Ahí quedó la figura de subvención, es decir, la provincia se hacía cargo de enviar el dinero de los sueldos. ¿Qué pasó? El sistema educativo municipal fue creciendo cada vez más, fueron cambiando las gestiones políticas a nivel provincial, algunas gestiones no fueron amables ni quisieron hacerse cargo de seguir subvencionando cargos. Claro. Cada vez teníamos más cargos no subvencionados. Las escuelas de formación profesional fueron reconocidas, pero no fueron subvencionadas. Los institutos superiores, los 4 institutos, fueron reconocidos, pero no fueron subvencionados. Y así se fueron acumulando cargos sin subvención de la provincia de Buenos Aires. Ahí está. En el año 2004, si mal no recuerdo, cuando estaba Sebastián Puglisi, ya Emilia Braín había pasado a la concejalía y se queda por pocos meses Sebastián Puglisi y hace una gestión que logra subvencionar 150 cargos sueltos que habían quedado entre todas las primarias, los jardines y equipos de orientación escolar. Y ya después fue la eterna lucha. Se crean las escuelas secundarias, al principio hubo que luchar para que fueran subvencionadas, después fueron subvencionadas, pero bueno, la historia transcurrió y sobre todo formación profesional y superior quedaron siempre sin subvención. Claro, claro, claro. Sí, porque vos sabés que estaba leyendo por ahí que son más de 240 docentes que están involucrados. Mira, nosotros tenemos, hay muchos más, pero en una de las causas hay 260 docentes. En otra hay aproximadamente 40 y en la otra aproximadamente 30. Claro, porque, bueno, hicimos un primer llamado y después fueron apareciendo más docentes rezagados que tenían interés también en iniciar la vía judicial. Y esto es retroactivo. Así que aproximadamente son 400 docentes. Claro. ¿Y dice que es retroactivo el pago? El pago debe hacerse de acuerdo a todos los años desde que se comenzó el reclamo y hasta el momento que algunos comenzaron a cobrarlo, porque ya te digo, por ahí ese cargo fue subvencionado más tarde, hasta ese momento. Otros todavía hoy no lo cobran, así que desde ese momento hasta ahora se le debe abonar. Bueno, al final del día la noticia es que en realidad al Fondo de Incentivo Docente no lo cobra nadie, porque después de que asumió Milei, lo dejaron de cobrar los docentes. Claro. Con este fallo le hizo un favor a la comuna, porque la comuna, como al no existir más el gobierno de Milei,
disolvió el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y la provincia de Buenos Aires se hizo cargo de abonarlo unos meses más, pero bueno, los fondos siempre eran de Nación y ya no había fondos de Nación, así que nadie cobra ahora el incentivo. Claro, vos pensás que, escuchaba, creo que habíamos hablado con alguien de SUTEBA hace un tiempito, que los docentes perdieron 2 sueldos con el incentivo que no se ha pagado. O sea que imagínate que si estamos hablando de 2 sueldos actuales, lo que sería un retroactivo de no sé cuántos años, realmente es mucha plata. Es una suma muy importante. Claro. Es una suma muy importante. El último peritaje contable que se hizo fue en el año 2012. Hay que actualizarlo. Seguramente acá va a pasar, puede pasar también. En una de las causas seguro que va a pasar, porque ya pasó con las otras, la causa que tiene fallo favorable de la Cámara, la municipalidad va a apelar y con esto la causa va a llegar a la Corte de la provincia. Claro. La Corte que ya le dio fallo favorable a las otras 2. Las que tienen fallo favorable de la provincia, la municipalidad puede pedir que sea tratado el tema en la Corte Nacional. La Corte puede decir que no, como puede decir que sí. Suponemos que va a decir que sí porque hemos estado asesorados por nuestros abogados, que ya ha habido docentes de otros distritos, en forma individual han hecho la presentación judicial y tienen fallo favorable de la Corte de Nación. O sea que hay ya jurisprudencia a favor que en el paso final. Es una cuestión de tiempo. Lo que hacen es tratar de dilatar el tiempo, nada más. Claro, también es cierto que la Corte a nivel nacional no es muy amiga de los trabajadores, o por lo menos no parece así serlo. Te quería preguntar por el tema de este nuevo proyecto de ley educativo del Gobierno Nacional, que si bien todavía no se ha discutido, va a empezar a hacerse a partir del 10. Habla de, entre otras cosas, la esencialidad de la educación. ¿Cómo lo ven ustedes a eso? En realidad creo que a la fecha el conocimiento que nosotros tenemos que hay 2 proyectos. La verdad es que hay muchos puntos que todavía no están claros. De la esencialidad, sí, seguramente lo van a tratar de declarar esencial para poder evitar que los trabajadores de la educación puedan llegar en una lucha a una huelga, un paro, que es lo que pretenden, ¿no? Porque en uno de ellos, de los proyectos, creo que habla de que en el caso de dictarse una medida de fuerza y determinar la suspensión de las clases, se tiene que garantizar un porcentaje que atienda, que esté presente en las instituciones y atiende al alumnado. Claro. Pero bueno, son estrategias que todos sabemos que hoy en día este gobierno utiliza para negarle todos los derechos adquiridos a los trabajadores. No hay otra forma de verlo. Van a atacar por donde, igual que con la ley laboral. Van a tratar de atacar por todos lados porque sinceramente a ellos no les interesa la dignidad ni respetar los derechos, ni siquiera los derechos adquiridos. Por eso es importante el rol del sindicalismo argentino, ¿no? En esta unión. Pero también en la reforma laboral lo que intentan es debilitar y hasta querer hacer desaparecer el sindicalismo. Claro, por eso digo que es importante. No van a lograrlo. Claro, que estén unidos y que puedan confrontar. Alejandra Ayek, secretaria docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, muchas gracias por tu tiempito para Todo Pasa. No, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre preocupados por nuestros temas. Ahí pasaba entonces, un tema que preocupa. Hay otros temas en educación, por ejemplo, la educación técnica también está perdiendo presupuesto para lo que es el proyecto del año que viene, así que también vamos a hablar seguramente más adelante al respecto. Tincho, vamos al separador y volvemos con los anecdotarios. Va, casi todo. Por suerte, siempre algo queda. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Anécdotas y más anécdotas. En Todo Pasa, claro, papá. ¿Es verdad, Tino, que hiciste la tapa del Playboy? ¿Es verdad que hace 2 semanas hiciste un escándalo? Opa. Mi pregunta es, ¿por qué los argentinos son tan malos en la cancha? ¿Cómo? ¿Tan malos en la cancha? Estuve 3 años en Francia. Y en Francia no me invitaron a tomar un café.
anécdotas y más anécdotas. En Todo Pasa. Me querían los de River. Y el Rengo Citerpire dijo, yo tengo una reunión con Aragón. Le dije, no, ¿qué Aragón? ¿Qué Aragón? Y me dice, no, porque quiere que ganes como filial. Le dije, no, yo no quiero ganar ni como filial ni como nada. Yo a River no voy. ¿Qué me venía a contar a mí? Yo a la camiseta de River no me la pongo. Nueva edición de los anécdotas. Y hoy viene medio maradoniano el tema. Bien. Y sí, el último mes al principio. Tenemos que pensar un poquito. Vamos por primero, Tincho. Lo llevó a la cancha con la camiseta Independiente. Y yo le dije... Diego, justamente en referencia al Kun Agüero con el hijo. Es un boludo, los pones al nene con la camiseta Independiente. Que te den el trofeo a vos, que te hagan el homenaje a vos, pero nene, ¿qué tiene que ver? Me dice, porque va a ser de Independiente. Le digo, eso está en el aire. Eso está en el aire. No por lo de Independiente, por lo que quiera él. Claro. Totalmente. Mirá si mañana dice, yo soy de San Lorenzo. No cago a los dos. Haciéndose cargo que él también quise que sea de Boca. Y el Kun, obviamente, tirando para la Independiente, ¿no? Pero me parece clave lo que dice. Hay una imagen que están con hincha de Boca. Sí. No sé qué de Boca. Pero aparte, igual más allá de... Es la mamá de la hija de Diego. Claro, hincha Boca. Claro. Pero más allá de si el chico elige de Boca o es Independiente, como quiere el padre, me parece que la frase la que dice Diego, es decir, va a hacer lo que quiera. Sí, pero también siento que todos queremos influir. Obvio, y todos lo hacemos. Eva tiene 2 remeras de Huracán. Yo no sé si le va a mirar alguna vez un partido. Está bien lo que le va a interesar. Y a ver, y yo siempre cuento la anécdota que mi sobrino más grande lo primero que dijo fue Peñarol y River. Claro. Casi no me dijo tío, fue lo primero que le enseñé a decir. Pero bueno, eso no quiere decir que después el pibe no se haga retoca. O sea, voy a dar ejemplo. Mi hermana, mi viejo hincha de River, mi viejo hincha de Boca, se hincha Independiente, justamente para hacer la contra los dos. Claro. Dijo, yo voy a ser Independiente para no ser ninguno de ustedes dos. O sea, puede pasar. Y hasta me parece sano que el pibe después en un tiempo elija. Además, ya que nosotros obviamente influimos y nos han influido, porque no podemos negar que nosotros somos hinchas de un club que de algún lado viene, de algún familiar, de algún tío, de un padre. Entonces me parece que es normal que... O de una institución. También. Como en el caso mío. Sí. Yo Huracán por Deportea. Bueno, sí, es cierto. Ponele. Pero sí es cierto que en alguna influencia o intentamos meter o recibimos. Y vuelvo a lo mismo, me parece muy sano que el Diego diga, va a hacer lo que quiera. Y también sale de San Lorenzo y nos caga los dos y listo. ¿Y qué va a dejar de quererlo porque sale de San Lorenzo? No va a dejar de querer. Y obviamente hasta después se convierte en una chicana, porque después tenés miles de casos de padres de Boca e hijos de River, al revés, que se convierte en una chicana familiar también. Y está bueno también, es una discusión más de tanta que tenemos con los padres. No va a ser ni la primera ni la última. Vamos a la segunda. Sábado Bus, programa Nico Repeto, suceso muy grande. O sea, era una mesa gigante con grandes invitados. Fue Claudia de invitada y Nico Repeto le dice, qué linda que estás, Claudia. Y le agarra de la mano y le hace una vueltita. Y vos estabas atrás de cámara. ¿Y qué dijiste? ¿Se va a armar? Se pudrió todo. Pero responde la hija de Diego. En ese momento. Porque mi papá es la persona más celosa del mundo. Pero si no es seguro a Maradona, ¿quién lo es? No, bueno, ni No, importa. va por ahí, No sé. claro. ¿Cuándo explotó eso? Llegaron a la casa y estaba el Diego caliente, mandó un mensaje y Vino al llamó. programa. Se apareció Diego de respeto. ¿Fue el canal? Claro, fue Claro, era eso. Ah, no, estaba Eso, re por eso es loco. buenísimo. Ese audio lo tengo recuerdo como no es en un aeropuerto. Ese día, no sé si es de ese audio cuando no lo dejan entrar, pero él viene al canal. ¿Durante el programa en vivo? Claro. ¿Y qué no lo dejan entrar? No, ¿Cómo no no? lo dejan entrar, no. Y cuando le dicen, lo ¿cómo conocía, vas a hacer? ¿Por qué te pusiste así? Por lo que hizo Claro. Repeto, él contesta. Me molestó mucho lo que hizo con Claudia, ¿no? Porque la mujer del Diego es la mujer del Diego. Sí, es como si yo le tocara la concha a Florencia Ramos. No, corta. Y nada que ver, nada que ver. Pero bueno, el Diego tenía esos problemas. Es Maradona, ya. Como siempre decimos, con su lado bueno y su lado malo. No todo lo que dice, lo que hace está bien, claramente. Pero Diego, o sea, Diego responde así. Y yo sé que se apareció en la puerta del canal y seguramente habrá querido encararla, respeto, porque le dio la vueltita. Nada, Diego siendo Diego. Es que habría que buscarlo de respeto, porque yo creo que lo cruzó en algún momento. Seguramente. Olvidate. Seguramente. No fue ese día en el programa, pero en algún momento lo cruzó. No lo dejaron pasar porque sabía que se pudría todo. Seguramente en algún otro momento se han cruzado, lo han hablado. Algo le habrá dicho Diego. De repente de alguna forma se habrá acusado. Que tampoco tiene por qué hacerlo, no hizo nada malo, obviamente. Digamos claro que no hizo nada malo. Y además era muy linda mujer. Totalmente. Al contrario. O sea, si algo que justamente hizo bien fue destacar lo linda que Claudia Maradona. O Villafani.
Pero me parece que el Diego ha desaparecido totalmente sacado. Último, Tincho. Un día Maradona estaba, cuando había caído en Caballito, sí. Bueno, lo manda con un par de psicólogos que lo iban a ver a la casa. No. Yo lo llamo y le digo a Claudia, ¿puedo ir a verlo? Me dice, no, pues es una nota. No, lo quiero ir a ver para saludarlo. Bueno, venite. Entonces voy, le estamos charlando así, tomando un café, y de repente le digo, escúchame, dentro de casi 25 días tengo un partido en la cancha, ¿viste? La cancha de Adidas es la cancha donde se concentró la selección argentina del 78, en el 82 para ir al Mundial. Todos los domingos hacían un partido con alguien. Y me tocaba a mí en esa fecha con el equipo de Radio Mite, que no era el equipo de Radio Mite, era el equipo de mis amigos. Entonces agarro y le digo, escuchame una cosa, hace 4 años no pierden. ¿No venía a jugar? En un partido. Llamaste a Maradona. Pediste a Maradona que vaya a jugar en tu equipo. Yo soy ganador, me gusta ser ganador, tenía buen equipo, teníamos buen equipo nosotros, pero no llegábamos a alcanzar para ganar. Imaginaste, ponete en el lugar del rival. Otro. El rival. Te estás cambiando y viene a jugar a Diego. Entró al vestuario, a mis amigos, todos los demás estaban repartiendo la camiseta, ¿viste? Para jugar el partido, qué sé yo. Entonces digo, entra al vestuario, que yo entré primero yo, después entra vos. Bajo. Entonces digo, ¿quién tiene la 10? Y me dice uno, yo la tengo. ¿Por qué? ¿Quién pasa? ¿Quién vino? Y digo, entra Diego, entra Maradona, se hace un silencio. Me quiero imaginar. ¿Viste? Terrible porque... Entonces llega y ¿sabes qué hace el tipo? Diego, saluda a cada uno de los jugadores. Sí. ¿Cómo pierde? Se presentaba. No es que entró y dijo, hola, ¿cómo les va? No, le dio la mano a cada uno. Y dice, dame los nombres del equipo. Entonces le dije, el arquero tal, tal. Y antes de entrar a la cancha le dije, mirá, andá de capitán vos, porque el pito acá juega para ellos. Se van 5 minutos y el referí cobra algo, pero una boludez. Y va y se le pone encima y le dice, ¿vos te crees que yo vine acá y me levanté a las 10 de la mañana para que vos bombes? Claro. No, Maradona no te 4-0. ¿Los 4 goles? No, hizo un gol él, 2 Lealo y otro el Potro. Increíble. O sea, imagínate, los compañeros, o sea... ¿En qué año habrá sido? No lo dijo, ¿no? No dijo en qué año fue. Imagínate los compañeros. Llegan a Diego Maradona a pedirte el número 10 a vos. Además, dice 10 de la mañana. Digo, muchísimo. Impensado que se levante para jugar. Pero aparte el tipo había ido. Fue lo que le dijo al refe. Yo te yo me levanté 10 de la mañana para que vengas a bombear. Imagínate lo que habrá asustado ese juez, ¿no? Lo que habrá cobrado ese juez después. Y ganaron 3-4-0, obviamente. Equipo invicto dejó ser invicto. El intercolegial. También muestra la pasión que tiene Diego por la pelota. O sea, el tipo le dijeron jugar un amistoso, un torneo balear. En la serie que se hizo, creo que fue la última, ¿no? Tantas hicieron, sí. Hay una parte donde él se levanta del hospital, de la clínica, con la bata, cruza la calle y se va a jugar un partido con unos chicos que están jugando enfrente. O sea, yo no sé si eso fue verdad o no, pero podría hacerlo tranquilamente. Seguramente fue cierto. Tranquilamente. Seguramente fue cierto. Y, a ver, todos coincidimos que el momento que más feliz lo habíamos tenido con una pelota en la mano. O sea, siempre era feliz. Y tenía esta cuestión de cuántos videos hemos visto también dando vueltas de con una pelotita de papel, una de tenis o con cualquier cosa hacer un caño que pasaba al lado, digamos. Él siempre tenía presente la pelota y el juego como juego. Y era lo que lo hacía feliz. Por eso coincidimos, creo, y hablando seriamente, que la pandemia fue gran parte de la causa por la cual Diego fallece. Él antes de la pandemia venía dirigiendo Gimnasia, estaba remotivado, se lo veía re bien, claro. Dirigiendo Gimnasia, la pandemia lo encierra, le saca la pelota, le saca estar en la cancha, que era tal vez lo que más feliz lo hacía. Bueno, después obviamente un montón de delincuentes alrededor de él que no ayudaron, pero es algo que evidentemente siempre le hizo bien y siempre le jugaba a favor. Se fue un anecdotario muy lleno de Maradona. Todo pasa. Va, casi todo. Por suerte, siempre algo queda. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, que eran los artistas. Luego me dijo, vamos que te enseño buenos aires. El tema de despedida, pero nos queda un ratito todavía, Charlie. Días y horarios de los partidos de la selección argentina ya están, sí. En el Mundial 2026. Hora argentina, ¿eh? Sí. Recordemos que es verano ya. Sí, señor. 16 de junio versus Argelia a las 10 de la noche. En Cannes. Hora argentina. Hora argentina te estoy tirando. El 22 de junio versus Austria a las 2 de la tarde en Dallas. 35-40 grados. Y se van a morir. Y el 27 versus Jordania a las 11 de la noche. Ah, tarde ese. Decime qué día cae el 27 de junio porque si es día de semana. El 20 cae sábado. ¿El 20 cae sábado? Entonces lunes, 23. Ah, 23. Ah, no, perdón, 27. Ah, cae sábado. Ya te lo confirmo. Menos mal. No, porque si no,
No, sí, no van a de colegio otro día. No, colegio, laburo, imagínate. Imposible, no es vida. No van a de colegio. Que se caguen de calor ellos, pero yo quiero verlo, ¿viste? Terminó el partido de Leo Messi. 3-1 triunfo del... ¿Salió campeón? Salió campeón el Leo. Salió campeón, papá. El título de Leo en la MLS. Un gol de Roddy de Paul, el segundo. Habíamos dicho que había empatado 1-1 el Vancouver. El Roddy hace el 2-1 y Tomeo Allende, el que se comentó en un momento para arriba, marca 3-1. Igual, Ahí está, martes, lunes y sábado juega. Martes, lunes y sábado. Bien. O sea que martes y lunes, poner el martes a las 10 de la noche, bueno, acostaremos un poquito más tarde. El de las 2 de la tarde es un lunes. En la otra todo el mundo laburando. Sí, se estamos laburando. Complicadísimo. Sí, se para el laburo. No va a ser un mundial para el argentino trabajador, me parece. No. Casi ninguno para. Pero bueno, que es un fin de semana. Bueno, igual es cierto también el sábado sí. Cuando vos pasás a la instancia de grupos, ya después jugás contra 32 equipos, que era como fue el mundial anterior. O sea. No, tenés una fase más. Vos jugabas, antes pasabas octavo de final, ahora pasás a 16 de final. Por eso 32 equipos. Bueno, antes eran 16 cuando pasaba la primera ronda. No, por eso te digo, ahora, pasando la primera ronda, te quedan 32 equipos. Sí. ¿Cómo arrancaría el mundial anterior? Sí, eliminaste. ¿Qué sentido tiene esto para mí? Es que los equipos lleguen mejor armados, me parece. Sí, más allá del negocio económico. ¿no? Bueno, sí, va por ahí. Y de cantidad de partidos. Sí, va por ahí. Vos te enfrentás contra Argelia, Austria y Jordania. Me voy a tocar un huevo por la duda, pero la realidad es que Arabia, debería ser un entrenamiento y el equipo empezará ya a encontrar su nivel para llegar a las instancias. Tuvo suerte en eso, en los rivales que tocan en el grupo. Tuvo muy mala suerte en haber tocado en un grupo que jugó en un segundo. ¿Qué? Lo explico de vuelta. Sí. Del grupo A hasta el grupo número 8, los primeros 8 grupos juegan contra un tercero. Argentina queda en el grupo J, que creo que es el grupo 10 o 11 de todos los grupos, juega contra un segundo. Y encima le cruza le queda el grupo de España y Uruguay. Eso lo he escuchado. Es muy probable que si la lógica se da, también que en el grupo de Uruguay también está Arabia Saudita, me parece que el segundo va a estar ahí en el partido entre Uruguay y Arabia. Claro. España va a ser el primer grupo, eso no hay duda. Es muy probable que nos toque jugar con Uruguay y con Arabia en 16 de final. Que si te pones a pensar, ante 32 equipos de una segunda ronda, es mala suerte que te toque un equipo fuerte. Sí. Lo malo es que te toque un tercero. Pero bueno, el sorteo dio que justo nos toca un grupo y jugamos con un segundo. Para eso también, vos lo que puedes hacer es no ganar los 3 partidos. Pero juega con Portugal. El tercero del grupo Argentina juega con Portugal. El grupo Portugal. O sea, no, te toca. Si sos primero, te toca el segundo, que puede ser Uruguay o Arabia. Si sos segundo, te toca España. Y si sos tercero, te toca Portugal. O sea, como diría el gran Carlos Salvador, no habría que jugarles a todos, pero bueno, sí. Hay que ganar. Lo loco es que después, si se pasa, yo calculo que Uruguay o Arabia se tiene que ganar, más allá de que uno siempre tiene la cuestión de que es un clásico. Jugás con Uruguay en un partido mundial, Uruguay no tiene una pica especial siempre. ¿Llegará Bielsa? También hay que ver con él, aparte el lío que tienen ellos, ¿no? Que traen un pelote bárbaro. Pero bueno, ponele que se acomodan y llega todo bien y es un partido chivo. Si le ganás a Uruguay, en cuarto de final jugás con el equipo del grupo de Estados Unidos. O sea, toca Estados Unidos o sea, ya es como que bajás un poquito la exigencia. Más allá que Estados Unidos tiene muchos juegos en Europa. Es como que el sorteo dio una primera fase luego del grupo más complicada de la segunda ronda. Hay como decir, que jugar y ganar. Claro. Y Argentina no deja ser candidato porque juega en Uruguay, está claro eso. Pero bueno, es cierto que en ese sentido no fue favorable el sorteo. Como fue muy favorable en el grupo, fue medio en contra en el cruce. Y para el próximo programa, ¿jugará Messi el Mundial? Sí. La dejamos así, hacemos una encuesta y el sábado que viene lo vamos a conversar, por supuesto, aquí en Todo Pasa, como siempre, de 18 a 19 por Radio de la Azotea. Gente, ¡chao! Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez.